La mejor manera de conseguir muchos seguidores en las redes sociales, criticar a Israel. ¿Cuál es la mejor manera para un israelí? Tú... Mis redes sociales han estado estancadas últimamente. Quizás Lo intentaré, tal vez funcione. Si eres un académico israelí que no ha tenido éxito en otros lugares y quieres avanzar académicamente en una institución europea, critica a Israel. Si eres un joven experto en leyes y quieres avanzar en el sistema judicial internacional, critica a Israel. Solo... aclaro a nuestros oyentes que esto no es un consejo profesional. Hola y bienvenidos a Estado de una Nación conmigo, Eylon Levy. La semana ha estado llena de desarrollos vertiginosos en el Medio Oriente mientras el presidente Trump aterriza, aparentemente buscando alcanzar un gran acuerdo que pondrá fin a las guerras y traerá paz a la región. Pero como siempre, hay mucha manipulación en juego porque hay mucho en juego. Aquí está Asha Fredman, directora ejecutiva del Instituto Miscab para la Seguridad Nacional, para ayudarme a desglosar los eventos de esta semana. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Y ex alto funcionario del Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel. Estamos grabando este podcast la mañana después de que Idan Alexander fue devuelto a casa. Gracias a Dios. 584 días en el infierno. El soldado solitario de 20 años de Tenafly, Nueva Jersey, fue liberado no como parte de un rescate entre Israel y Hamas, sino gracias a los esfuerzos de los Estados Unidos trabajando directamente con Hamas, trabajando con Qatar. Y por supuesto, la máquina de propaganda ha entrado en acción. Esto es lo primero de lo que quiero hablar contigo hoy. ¿Qué sabemos sobre las condiciones? ¿Bajo qué condiciones fue liberado Idan Alexander de las entrañas de Gaza? ¿Hubo un quid pro quo? Es un día alegre ver a Idan Alexander de regreso en casa como un antiguo soldado solitario de los Estados Unidos. Resulta especialmente gratificante. Sabemos que la administración de Trump, el propio presidente Trump, ejerció mucha presión sobre los mediadores, particularmente sobre Qatar, para lograr esta liberación justo cuando llega hoy a la región. Sabemos que los Estados Unidos e Israel están trabajando en un nuevo mecanismo humanitario para comenzar a llevar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza de una manera que no llegue a las manos de Hamas. Sabemos que Israel está declarando explícitamente que no ha acordado ningún tipo particular de alto al fuego, otros tipos de quid pro quo. Creo que cada lado, como señalaste, lo está vendiendo, lo está presentando de la manera que sirve a sus intereses. Sí, lo primero que dijiste es realmente lo importante, que este acuerdo surgió porque los Estados Unidos presionaron directamente a los mediadores, ¿verdad? Esto sucedió porque Qatar le dijo a Hamas que liberara a Idan Alexander, y Qatar le está diciendo a Hamas que se quede con los otros rehenes porque Qatar, como el principal patrocinador de Hamas, parece perfectamente claro, ha estado presionando por un rescate que dejaría a Hamas en el poder libre para planear más masacres del 7 de octubre. Ahí es donde debe estar la presión directamente sobre los mediadores y patrocinadores. Que los llamados mediadores, los patrocinadores que tienen tanto margen de maniobra sobre Hamas, claramente funcionó en este caso y necesita funcionar con los otros. Pero estoy tratando de entender, ya sabes, cómo las diferentes partes están interpretando la alegre liberación de Idan Alexander. Por supuesto, siempre hay un ángulo mediático. Justo hoy la familia dijo que no va a Doha. Después de todo, hubo un periodo completo de 12 horas en el que parecía que íbamos a presenciar la ceremonia de liberación de rehenes más macabra de todas, con Idan Alexander obligado a volar a Qatar, a besar el anillo, a hacer una reverencia frente a los patrocinadores del grupo terrorista que lo mantuvo cautivo durante 584 días, por lo que esa oportunidad de foto no va a suceder. Decidió que no va a suceder. Su salud no está ahí, pero veamos cómo las partes interpretan este evento. El presidente de los Estados Unidos, Trump, afirmó que este fue un paso dado de buena fe hacia los Estados Unidos y los esfuerzos de los mediadores. No está tomando crédito por presionar a Qatar, simplemente aceptó un avión de $400 millones de ellos. Mientras tanto, tienes a Israel diciendo que esto se logró gracias a una combinación de la presión militar de Israel y la presión diplomática aplicada por el presidente Trump. Está presionando la línea, así es como vamos a sacar al resto de los rehenes. Hamas dice que es un quid pro quo por ayuda humanitaria, por suministros a Gaza, esperando eludir el nuevo mecanismo israelí que está destinado a llevar ayuda a las personas que la necesitan y asegurarse de que Hamas no pueda robarla. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? Entonces, en primer lugar, como dijiste, hay filtraciones tras filtraciones y giros mediáticos tras giros mediáticos que están en otros giros mediáticos. Si sigues las noticias minuto a minuto, es casi imposible saber qué está pasando realmente. Y hay todo tipo de intereses y personas que quieren promover sus propias agendas y citas erróneas. Para entender lo que realmente está pasando, es muy importante dar un paso atrás y mirar el panorama general y observar las tendencias. El objetivo de Qatar siempre ha sido asegurar que Hamas siga siendo el poder dominante en la Franja de Gaza,
sobrevive y controla la Franja de Gaza. El hecho de que Israel anunció la operación Carros de Gedeón, que fue diseñada para corregir algunos de los errores estratégicos que Israel cometió en el pasado, que permitieron a Hamás seguir siendo la fuerza dominante en el terreno y podría potencialmente llevar a Israel a lograr su objetivo de guerra de eliminar a Hamás como el actor militar y gobernante dominante en la franja. Eso también, creo, ejerció presión tanto en Hamás como en su patrocinador catarí que, espera, necesitamos encontrar una manera de detener esto. Tenemos que hallar una forma de solucionar esto. Al mismo tiempo, Qatar es extremadamente sensible a su imagen pública. El presidente Trump y su círculo mantienen relaciones cálidas con los cataríes. Como mencionaste, la disposición de Trump de aceptar el avión fue una situación en la que todos ganan. El presidente Trump arriba a la región tras lograr la liberación de un rehén estadounidense. No dudo que realmente le importan los rehenes israelíes, especialmente aquellos con ciudadanía estadounidense. Eso habla muy bien de usted. El último rehén estadounidense vivo, porque Hamás todavía retiene los cuerpos de 4 rehenes estadounidenses, ya los ha asesinado e intenta pedir un rescate por ellos. Entiendo tu punto. El presidente Trump ha hecho esfuerzos para liberar a los rehenes estadounidenses en el mundo, siendo un tema importante para él. Las familias de los rehenes se han reunido con el presidente Trump varias veces durante el último año, antes y después de su elección, así como después de su llegada a la Casa Blanca. Creo que le importa profundamente este tema. Es un negociador. Vio una oportunidad para hacer un trato, presionó a Qatar. Qatar vio una forma de contrarrestar las afirmaciones de que es un partidario del terrorismo, de blanquear su apoyo al terrorismo para dar un beneficio a uno de varios beneficios al presidente estadounidense y también para posiblemente prevenir una operación israelí que representa una amenaza para su representante de Hamás o al grupo de Hamás que patrocina, el grupo que representa su ideología en el terreno. Fue un beneficio mutuo. Debemos recordar que Hamás tiene entre 20 a 23 otros rehenes vivos, según estimaciones. Todavía tiene mucho poder de negociación. ¿Cree que podría ser capaz de llegar a algún tipo de discurso, algún tipo de canal con los estadounidenses? Por lo tanto, para él liberar a uno de los rehenes vivos restantes entre 23 y 21, contando a Aidan Alexander, era un precio y riesgo aceptables que estaba dispuesto a asumir. Porque lo que Israel está intentando hacer ahora es darle a Hamás una última oportunidad para comprar una extensión del alto al fuego. Eso es el marco de Witkoff. Continúas liberando rehenes, a cambio te daremos tiempo, ¿sabes? Creo que Israel mira esto y dice que realmente solo tenemos 2 palancas de influencia sobre Hamás para obligarlo a liberar a los rehenes. Una es la presión militar y tratarán de evitar eso dejando salir a los rehenes. La otra es controlar los suministros a Gaza porque Hamás ha estado secuestrando y ha sido la principal vía, el principal conducto financiero para Hamás. La tercera, potencialmente poniendo presión sobre los patrocinadores de Hamás, Qatar, Turquía, Irán, cortando sus cadenas financieras. No hay voluntad en Occidente de hacerlo debido a la gran influencia que Qatar ha generado. Cuando donas un avión al presidente de los Estados Unidos, eso acaba con cualquier esperanza de que los Estados Unidos ejerza una presión seria sobre Qatar. Creo que el presidente Trump debería decir: pondré a los líderes de Hamás en un avión y los enviaré a Estados Unidos para enfrentar la justicia. Entonces, ¿qué opinas de la declaración del primer ministro que la presión militar es la forma de sacar a los rehenes? Porque lo que estamos escuchando de algunas de las familias de los rehenes, y algunos apoyan la presión militar, pero algunas familias de rehenes, a saber, el Foro de la Familia de Rehenes, el principal grupo representativo, dice que no, la única forma de sacarlos es un acuerdo que terminará la guerra a cambio de todos. ¿Qué opinas de ese choque de narrativas entre el enfoque del primer ministro y las familias que están desesperadas porque ya se pague un rescate? Creo que, en primer lugar, estoy de acuerdo con tu punto. Creo que, para ser honesto, y esto podría ser un poco controvertido, puedo editarlo si tienes que hacerlo después. Pero si una 10ª parte de la presión que se ha dirigido al gobierno israelí durante los últimos 19 meses con respecto a la cárcel de rehenes se hubiera puesto en Qatar, y si hubiéramos visto protestas fuera de las embajadas de Qatar en todo el mundo, Qatar es ultra sensible a su imagen pública. Y de nuevo, protestas, manifestaciones, parte totalmente legítima del debate, y ciertamente no hay reclamaciones a la... Las familias de los rehenes pueden actuar según su criterio. Pero estratégicamente, si algo de esa presión hubiera estado en Qatar y se hubiera presentado su imagen mundial como partidario del terror, podríamos haber visto más rehenes liberados con mayor rapidez.
Respondiendo a tu pregunta, En una entrevista en el Servicio Mundial de la British Broadcasting Corporation esta mañana, me preguntaron si esto no demuestra un fracaso de la diplomacia israelí. Estados Unidos pudo hacer esto y Qatar es un mediador. ¿Qué quieres de él? Mencioné que Qatar ha invertido mucho dinero y esfuerzo en presentarse como mediador, parte neutral y pacificador. Condenó a Israel el 7 de octubre por la masacre que aún estaba en curso ese mismo día y dice que desde entonces ha presionado por un rescate que deje a Hamás en el poder. Es el patrocinador de Hamás, por lo que no es neutral en este conflicto. Y creo que fue un error al principio, ya sabes, los historiadores lo dirán, básicamente dejar que Qatar se salga con la suya y no presionar a Qatar. Renunciamos a un potencial canal de influencia muy exitoso. absolutamente. Y por cierto, aquí la culpa es de todos. La culpa es del lado estadounidense, pero también es muy del lado israelí. Recordamos a los funcionarios israelíes que elogiaron el papel constructivo de Qatar. Personas de ambos lados. No quiero entrar en política, pero en el caso de Qatar, aparentemente había personas alrededor del primer ministro Netanyahu que estaban asesorando o trabajando para Qatar, ya sea que tuviera que ver con el trabajo en Israel. No es que sea una pregunta separada, pero también es una locura trabajar para la oficina del primer ministro y recibir dinero de Qatar simultáneamente. No, definitivamente no es cierto. Trabajas para el primer ministro de Israel. Pero también debemos recordar que quienes asesoraban a las familias de los rehenes aconsejaban tratar a Qatar con guantes de niño. Así que, desafortunadamente todos decían, no dañemos la imagen de Qatar, tratémoslos con guantes de niño. Vamos, ya sabes, a retratarlos como un actor constructivo. Y creo que esa fue la táctica equivocada. Desafortunadamente, creo que podríamos haber tenido mejores resultados antes si se hubiera presionado más a Qatar. Veamos lo que realmente está sucediendo, lo que dice el primer ministro, lo que dicen las familias de los rehenes y lo que creo que el Primer ministro. realmente está tratando de hacer. En mi opinión, creo que hay tensión, quizás una contradicción entre los dos objetivos de guerra, de liberar la cantidad máxima de rehenes y terminar con el gobierno de Hamás en Gaza. Ahora, el primer ministro argumenta que no hay tensión, no hay contradicción. Podemos lograr ambos objetivos. La máxima presión militar liberará a todos los rehenes posibles. El Foro de Familias de Rehenes está haciendo lo contrario en términos de que están tratando de minimizar o ignorar las consecuencias reales de lo que están promoviendo. Están pidiendo que se detenga la guerra. Pero lo que no están diciendo que es y dejar que Hamás siga siendo el poder dominante en Gaza y dejarlos reconstruir su ejército. De nuevo, no todos entienden todos los detalles, pero esencialmente Hamás seguirá siendo oficialmente o de facto el principal poder en Gaza. Y no aceptarán ningún alto al fuego a menos que eso incluya la reconstrucción, lo que significa la reconstrucción de sus túneles, de sus capacidades militares. Ahora, ese podría ser un precio justo a pagar por un rehén. ¿Y tú? No se puede culpar a las familias de los rehenes por decir que hagan cualquier cosa, pagar cualquier precio, porque sabemos cómo los rehenes son torturados y sufren abusos terribles en los túneles de Gaza. Están diciendo que paguen cualquier precio, y ese precio, como terminar la guerra, significa que necesitamos ser honestos sobre lo que eso implica. No tomo una postura en este difícil debate, busco presentar los dilemas. Terminar la guerra significa dejar a Hamás en el poder. Permitir que los materiales de construcción entren a Gaza para que puedan reconstruir los túneles, reconstruir su ejército y planear el próximo 7 de octubre. Ahora, ese es un precio que creo que aquellos que están del lado de terminar la guerra por un acuerdo integral para sacar a los rehenes intentan minimizar. Y tratan de minimizar diciendo que podemos volver a la guerra después de que todos los rehenes estén fuera. Y en realidad, si Hamás está exigiendo garantías del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas de que permanecerá en el poder. Bueno, Hamás, siendo Hamás, nos dará una oportunidad, nos dará una excusa porque nos dispararán cohetes. Pero, ¿y si la próxima excusa es otra crisis de rehenes? ¿Qué pasa si el próximo 7 de octubre implica, y Hamás no es estúpido, obviamente hará esto, tomar más rehenes para que sepa que sobrevivirá a esa guerra de nuevo? Personalmente estoy dividido porque quiero ambos. Quiero traer de vuelta a los rehenes que fueron tomados ayer y quiero evitar que se tomen más rehenes mañana. Mi objetivo es rescatar a los rehenes del malvado régimen y garantizar que éste nunca más pueda amenazar a los israelíes. Pero entonces digo, hey, hemos sido puestos en jaque mate. Más de 20 rehenes israelíes están cautivos y siendo sometidos a un abuso espantoso. Quizás ganaron esta ronda, solo tenemos que pagar el rescate que están exigiendo y averiguar cómo lidiar con ello más tarde. Eso es muy israelí, ¿no? Tenemos que salvar a las personas ahora mismo, no es algo teórico o hipotético. Manejaremos las consecuencias de que Hamás siga en el poder después.
Absolutamente, y ciertamente no culpo a ninguna de las familias de los rehenes. Y me he preguntado varias veces, ¿qué diría yo? ¿Qué haría si, Dios no lo quiera, uno de mis familiares estuviera retenido en las mazmorras de Gaza? También no. Espera, aguanta. ¿Qué crees que harías? ¿Cuál es tu... ¿Tienes una respuesta? No la tengo. Hemos visto familias de rehenes en ambos lados. Hay quienes abogan por máximas concesiones y quienes argumentan a favor de la presión militar. Lamentablemente, los últimos no reciben tanto tiempo en los medios ni recursos como los primeros. No sé qué haría, para ser honesto, y espero nunca ser probado. Creo que la máxima presión sobre el gobierno israelí, desde una perspectiva táctica de negociación, puede ser un error. Y quizás, más allá de los sentimientos y las emociones, que obviamente son dominantes, debería haber más reflexión sobre tácticamente cuál es el enfoque correcto para obtener el resultado que quieren. Pero ni siquiera culpo a las personas que creo que es totalmente legítimo que digan que deberíamos permitir que Hamás sobreviva en Gaza. Quizás peleamos de nuevo más tarde, quizás no peleamos de nuevo más tarde, pero sacamos a tantos hajis como sea posible. Esa es una posición totalmente legítima y moral. Solo creo que en el debate ninguno de los lados está reconociendo las tensiones y las consecuencias. Creo que lo que Netanyahu está tratando de hacer es maximizar ambos. Hasta ahora no ha podido lograr la máxima victoria militar ni la liberación total de rehenes. Ha sido muy difícil. Y está tratando de hacer ambas cosas, obtener tanto, desmantelar a Hamás, tanto como sea posible con todos los boicots de armas de Biden y la presión y las consideraciones de la coalición, y maximizar el número de rehenes liberados. Esa es una tensión que está tratando de navegar, pero nadie habla de ello. Cada lado está diciendo, ya sabes, este lado tiene razón, y el otro lado es, ya sabes, totalmente engañoso e inmoral y equivocado. Correcto. La opinión está dividida en tres. Aquellos que dicen que lo más importante es derrotar a Hamás. Aquellos que dicen que lo más importante es liberar a los rehenes, y aquellos que dicen, espera, ambas cosas van de la mano. La única forma de liberar a los rehenes es manteniendo la presión militar sobre Hamás. Pero espera, acabamos de desempacar cómo piensas que aquellos que apoyan un acuerdo integral pagan rescate para sacar a todos los rehenes. Terminar la guerra no están siendo totalmente sinceros acerca de cuáles son las consecuencias de eso por razones comprensibles, porque están absolutamente desesperados por sacar a sus hijos del infierno, y ese es su papel. Y como si fuera mi hermano, mi padre, mi hijo, haría lo que sea necesario. Pero ¿qué pasa con el otro lado? El lado que está presionando para la reanudación de la guerra, que está presionando para la operación de los carros de Gedeón, que significa entrar en Gaza, tomar territorio, mantenerlo hasta después de derrotar a Hamás. No más juego de gato y ratón, el lado que apoya esa opción militar. ¿Qué crees que no están siendo honestos y directos sobre eso? Lo que pienso responder a esa pregunta solo, pero creo que un punto importante sobre eso es que tienen razón en la medida en que la razón por la que Hamás aún no ha sido derrotado no es porque no sea posible, sino porque Israel no ha aplicado las estrategias correctas. Y la operación del carro de Gedeón es un paso en la estrategia que llevará a ese resultado de desmantelar a Hamás. ¿De acuerdo? Separemos dos cosas. Si la estrategia fue exitosa para derrotar a Hamás, y ahora cambiamos la estrategia para salvarlos. Y está la cuestión de los rehenes. ¿Qué haces con los rehenes? Entonces, para responder a esa pregunta, creo que lo que no están siendo sinceros es el hecho de que esto hará menos probable llegar a un acuerdo de rehenes, ciertamente a corto plazo. Y no entiendo por qué, porque creo que Hamás es muy poco probable que acepte liberar más rehenes cuando teme por su supervivencia. Hamás ve a los rehenes como una forma de garantizar su supervivencia como el poder dominante en Gaza. Si ve que Israel está haciendo todo lo posible, está realmente comprometido a desmantelar sus capacidades militares y de gobierno, no tiene motivación para liberar a los rehenes. Aparte de para ganar tiempo. De nuevo, es un juego. Pueden liberar a uno, pueden liberar a dos, pueden liberar a tres. Es una cuestión de maximizar el número de rehenes que alcanzamos. Por cierto, creo que jamás lo hará. Realmente rezo para que me equivoque. Pero creo que jamás nunca liberará a todos los rehenes. Porque siempre tienen en la parte trasera de su mente, bueno, Israel podría encontrar una excusa para reiniciar la guerra. Así que siempre mantendremos un par como negociación, seguro.
Pero si estamos hablando de cómo sacamos la mayor cantidad, probablemente sea cierto que Israel está diciendo: Hamás sobrevive, toma ayuda, toma combustible, toma comida, toma materiales de construcción, abre las fronteras, llevarás a que se liberen más rehenes. Israel está afirmando que mantendrán el territorio, eliminarán la infraestructura y soldados enemigos y permanecerán hasta erradicarlos completamente. Mira, la tragedia es que creo que todos tienen razón. Está bien, las familias de los rehenes tienen razón cuando dicen que la reanudación de las actividades militares pone en peligro a los rehenes y pone sus vidas en riesgo. Tienen razón, está bien. Hay un riesgo de que puedan ser asesinados en un ataque aéreo. Hay un riesgo de que ya no los necesite y los ejecute y les dispare en la cabeza. Tienen razón. Pero también puede ser cierto que la única palanca de presión que tenemos para sacar a los rehenes es la presión militar, aparte de capitular y pagar el rescate que Hamás está exigiendo. Y la única palanca efectiva que tiene Israel para recuperar a los rehenes también es una que los pone en peligro mortal. Hamás nos tiene en jaque mate, exigiendo liberar a todos los rehenes. No hay forma de rescatarlos a todos, ya que nuestro enemigo es malvado, no estúpido. Y querrán retenerlos como seguro. Hamás tiene interés en básicamente decir: mira, la única forma en que vas a sacar un número serio de rehenes es si tenemos garantías de que nos quedamos en el poder. Y aquí tienes mucho del giro internacional completamente confuso. Vi a uno de los funcionarios de la Unión Europea tuiteando: ¿sabes? Esta guerra debe terminar. Necesitamos paz. Es momento para un alto al fuego. Y yo pienso: espera un momento. Hay una diferencia entre la paz y un alto al fuego. Un alto al fuego implica que las hostilidades cesan, pero jamás seguirá preparándose para el siguiente conflicto. La paz es paz. Si Gaza está dispuesta a reconocer la frontera, desarmarse y tener paz con Israel, genial. Pero ellos no quieren eso. Y eso no es precisamente lo que nos ofrecen ahora. Quiero mencionar una columna, un editorial que vi en The Economist esta semana que me hizo arrancarme el cabello por tantas razones. Me gustaría conocer tu opinión sobre el titular que captó mi atención. No sé si fue escrito por Anshul Pfeffer, Greg Karlstrom u otro autor, ya que The Economist no usa firmas en sus editoriales. América debería presionar a Benjamin Netanyahu para que acepte un alto al fuego y luego a Hamás para que se desarme, según el titular que despertó mi curiosidad. América debería presionar a Israel para que cese la guerra y busque una forma alternativa de alcanzar sus objetivos sin recurrir al conflicto armado. Así que tenía curiosidad. ¿Qué está proponiendo The Economist? ¿Cómo vamos a hacer que Hamás se desarme sin una guerra para intentar obligarlo a desarmarse? Y es extraordinario. Afirma esto. Primero que nada, habla sobre la situación humanitaria en Gaza, donde los camiones no han estado funcionando desde el último alto al fuego. Recordemos a nuestros oyentes que durante el último alto al fuego, Israel permitió la entrada. ¿Recuerdas cuántas toneladas de ayuda fueron? 450.000 toneladas de ayuda a bordo de 25.200 camiones. Exactamente, yo conté, que es un tercio de toda la ayuda que entró durante la guerra, entró en un periodo de 6 semanas. Israel dice que hay suficiente para durar varios meses si hay escasez y la gente no está recibiendo la comida. Hamás ha estado secuestrando la ayuda humanitaria. Aunque la Organización de las Naciones Unidas dice que sus almacenes están bajos, los mercados están llenos porque se ha vendido en el mercado negro. Lo que ustedes, los contribuyentes occidentales, han estado pagando para ayudarnos, se está vendiendo y alguien está obteniendo enormes ganancias. Esa palabra la uso a propósito. En medio. De todos modos, repite esta acusación de que la comida se está utilizando como arma de guerra y dice que la comida no debería ser utilizada como arma, pero luego dice que la reconstrucción debería ser utilizada como arma. ¿Cuál es la gran idea del economista? Cito: Estados Unidos debe presionar a Hamás usando su herramienta más poderosa restante, la reconstrucción. La Organización de las Naciones Unidas calcula un costo de dólares 53.000 millones en los próximos 10 años. Trump debería dar un ultimátum. Los donantes no deberían comprometer $1 hasta que Hamás acepte ceder el poder y desarmarse. Los aliados de América necesitarán poca convicción. La mayoría quiere que Hamás se vaya. Lo que dice el economista es que es escandaloso, ilegal e inmoral retener alimentos, pero retener materiales de construcción, eso está bien, ¿verdad? La guerra debería terminar y nadie debería reconstruir nada en Gaza hasta que Hamás acepte desarmarse. ¿Tenemos alguna razón para pensar que Hamás se desarmará? ¿Crees que el economista piensa que esta presión funcionará? No.
No, no lo hace. Luego el economista dice que lo más probable es que Hamás intente aferrarse al poder, por lo que el economista propone una solución basada en la reconstrucción armamentística, admite que no funcionará y luego dice, jojo, pero tendrá que responder a su propio pueblo. Miles de jardines ya se unieron a la protesta exigiendo su destitución. Quizás su rango huela, quizás sus filas huelan, quizás sus filas se hinchen. Perfectamente especulativo. Por lo que su solución es que necesitamos condicionar la reconstrucción al desarme de Hamás. Si Hamás no se desarma, entonces podría haber una revolución en Gaza para derrocar a Hamás. Y si eso no funciona, ¿puedes adivinar qué dicen después? Si Hamás llegara a ser una amenaza seria para Israel, este tendría derecho a atacar nuevamente. Lo que significa que el economista está diciendo, aquí hay una propuesta en la que vamos a armar la reconstrucción como si pudieras detener la presión internacional para seguir y reconstruir de todos modos, a pesar de que Hamás todavía esté allí. Una revolución en Gaza contra Hamás probablemente no funcionará como solución. Y probablemente volveremos a la guerra. Israel tendrá derecho a responder nuevamente, como si cada vez que escucho que esa ronda de conflicto ha terminado, recibiera un centavo. Si Hamás vuelve a atacar a Israel, entonces... Israel tendrá un derecho. Ese fue el argumento. Exactamente. Todo el punto de la desvinculación era que Israel se retirara de Gaza diciendo que si cae un solo cohete, entonces tendremos derecho a golpear a Hamás. Y cada vez que hay presión para dejar a Hamás de pie, me pregunto, ¿qué piensas de este editorial y el proceso de pensamiento que dice que la agresión contra Israel de Hamás nunca debería tener un costo bien? Y Israel, y vamos a separar esto de la discusión sobre los rehenes. Pero este argumento que dice que hay alguna otra forma de hacer que Hamás se desarme y de removerlo del poder más que la estrategia militar. Existe porque The Economist presenta su mejor caso y dice que las probabilidades son que no va a funcionar. Este es un ejemplo clásico. Sucede con extranjeros, pero honestamente también entre expertos israelíes. Personas que no tienen idea de cómo funcionan las cosas en la realidad, que se niegan a aprender de la historia, incluyendo la historia muy reciente, y que descuentan o simplemente no son capaces de entender el papel de la ideología, el papel de las creencias religiosas, el papel de los sistemas de miedo. Ya hemos visto que Hamás está argumentando que es la ayuda humanitaria. Entonces, la comida es ayuda humanitaria, el combustible, la reconstrucción de hospitales es ayuda humanitaria. Bueno, entonces necesitamos cemento porque tenemos que reconstruir el hospital y necesitamos equipo pesado porque no puedes reconstruir un hospital sin equipo pesado. Entonces, la pregunta de qué es la ayuda humanitaria se expandirá rápidamente para proporcionar fertilizante a Hamás. Debemos crecer, cultivar y brindar ayuda humanitaria. No podemos depender de otros. Eso crecerá rápidamente. A Hamás no le importa cómo se reconstruya Gaza. Hamás siempre ha podido y siempre podrá usar lo que llegue a la franja para su propio uso. De nuevo, a menos que tengas lo que Israel ha propuesto o lo que América ha propuesto, este mecanismo totalmente separado, pero cualquier construcción acabará en manos de Hamás. Mira, teníamos gente el 6 de octubre o en el año, 2 años antes del 7 de octubre, diciendo con total confianza que cuanto más desarrollo económico haya en la franja de Gaza, cuantos más trabajadores de Gaza vengan a Israel, cuantos más bienes entren y salgan, eso llevará a Hamás a moderarse porque querrán. Esa era la idea del enfoque de zanahorias y palos del entonces primer ministro Yair Lapid. El 6 de octubre, más gazatíes que nunca trabajaban en Israel, trayendo dinero de vuelta a la franja de Gaza. En los últimos años se aceleró bajo los primeros ministros Bennett y Lapid e incluso antes bajo el primer ministro Netanyahu. La idea era darles algo que perder. Sería una locura lanzar una guerra. Cada vez permitían más bienes en la franja de Gaza. Fibra de vidrio usada para reparar barcos, aunque también se usaba para fabricar misiles. Y, por supuesto, todas estas ideas falsas y paradigmas falsos explotaron en nuestra cara el 7 de octubre, porque la gente tiene problemas para entender y darse cuenta de que Hamás está verdaderamente dedicado a la destrucción del Estado de Israel y a matar a tantos israelíes, a tantos judíos como sea posible. Ahora hemos visto a los manifestantes y son valientes y solo podemos saludarlos y desearles todo el éxito, pero la realidad es que la edad media en Gaza es de 18 años. Hamás tomó el control de la franja de Gaza hace 18 años. Eso significa que la mitad de la población solo ha pasado por escuelas de Hamás, medios de Hamás. Eso no es justo, ya que también estudiaron en escuelas de la Organización de las Naciones Unidas. También. Organización de las Naciones Unidas produjo los monstruos del 7 de octubre. Por cierto, los terroristas más jóvenes que participaron en la masacre del 7 de octubre nacieron después de la retirada israelí.
Nacieron cuando Israel entregó la Franja de Gaza a los palestinos, pidiéndoles que demostraran que podían hacer algo útil en lugar de convertirlo en un mini estado de Al-Qaeda, y así lo hicieron. Por cierto, las últimas encuestas palestinas también muestran que Hamás es con mucho el partido más popular en Judea-Samaria, en la ribera occidental, así como el apoyo a Hamás entre la población de Gaza, entre la población palestina, es real. No es uniforme, pero es profundo, es generalizado y es parte de una creencia religiosa real, creencia ideológica, identidad de los objetivos de los medios. No podemos descontar eso. Sí, lo vi. Alguien vino después de alguien en Twitter diciendo que sabes que hay esta táctica en círculos pro-Israel para intentar sugerir que Hamás y los palestinos son lo mismo. Eso Hamás representa a los palestinos. No lo hacen. Bueno, una pluralidad de palestinos cree que Hamás los representa. Antes de que Senua fuera asesinado, estaba superando al presidente en funciones Abbas 3-1 en las encuestas. El hecho es que, tal vez no la mayoría, definitivamente no todos, ¿verdad? Definitivamente no todos. Pero una porción considerable de la población palestina sí cree en la narrativa de Hamás, de yihad, de lucha violenta contra el Estado de Israel, porque es un régimen colonial que eventualmente desaparecerá, es un reflejo de su ethos nacional. Eso es parte de lo que se necesita tratar al día siguiente, la desradicalización. Definitivamente, la desradicalización debe considerarse al pensar en las posibilidades. Entonces, ¿Hamás va a desarmarse para la reconstrucción? No, no lo hará. Utilizará la reconstrucción para fortalecer y retiene, afortunada o desafortunadamente retiene, un apoyo significativo en la Franja de Gaza. Hamás retiene un apoyo significativo no solo dentro de la Franja de Gaza, sino en una red global de instituciones y organizaciones internacionales que tienen un barniz de respetabilidad contra el cual es muy difícil argumentar porque tienen nombres grandes y elegantes con la palabra internacional en ellos. Pero está compuesto por personas que no consideran a Hamás una organización terrorista ilegítima que debe ser destruida, que no lloraron falsamente el 7 de octubre, diciendo a Israel que persiga a Hamás con cuidado de cumplir el derecho internacional y han disparado desde el inicio para mantener a Hamás en el poder. Han causado un daño inmenso a Israel al interferir en favor de Hamás. Uno de ellos es la Corte Penal Internacional. Esta semana el Wall Street Journal publicó un informe bomba. Y diré para los oyentes, la siguiente conversación va a contener algunos detalles incómodos sobre el abuso sexual. Si eres sensible a este tema, considera cambiar de podcast ahora mismo. El fiscal Karim Khan es acusado por al menos un miembro del personal de la Corte Penal Internacional. Múltiples alegaciones de relaciones sexuales forzadas. Eso suena como una forma educada de decir violación. Repetidamente me retiene y lleva a la cama, lo cual consta en el testimonio revisado por el Wall Street Journal. Es la sensación de estar atrapado. Y lo que revela el Wall Street Journal es que solo 2 semanas y media después de que Khan se enteró de las acusaciones en su contra de violación por parte de un miembro del personal, sorprendió a los funcionarios israelíes y estadounidenses al anunciar la orden más dramática en la historia del tribunal para el primer ministro Netanyahu y para el ministro de Defensa Yoav Gallant. Y parece que tenemos a un presunto acosador sexual, supuesto violador, utilizando el poder del tribunal para intentar encubrir. Esas acusaciones se vuelven realmente impactantes porque dice que le dijo a esta mujer que logró persuadirla para que no siguiera adelante con las acusaciones, porque mira lo que le haría a Palestina, por lo que supuestamente, aunque él lo niega, claro, utilizó las acusaciones contra Israel no solo para encubrir las acusaciones contra él, sino también para silenciar las acusaciones contra él al continuar sometiendo a esta pobre mujer, supuestamente, de nuevo, a un grave chantaje esencialmente. Quiero decir, es impactante que este hombre aún esté en su puesto, dada la nube de acusaciones sobre él. Es absolutamente impactante. Hemos visto una y otra vez a funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, funcionarios internacionales participando en el antisemitismo más atroz, en la actividad más atroz, incluso en actividades al borde de la criminalidad. Y debido a su actividad anti-Israel, mantienen el apoyo de actores internacionales importantes, de importantes medios de comunicación internacionales. Pero es increíble que aún siga en su puesto. Pero esto parece ser reflejo no solo del problema con la Corte Penal Internacional, sino del sistema internacional en general. Mira a la Corte Internacional de Justicia. El presidente de la Corte Internacional de Justicia, mientras Israel estaba siendo llevado ante el tribunal, se postulaba para un cargo político en Líbano al mismo tiempo.
Nawaf Salam está juzgando a Israel mientras busca ser primer ministro del Líbano. Ahora Salam es el nuevo primer ministro libanés. Cómo ese caso de la Corte Internacional de Justicia no ha sido desechado es un misterio para mí. Pero lo que realmente me cuesta entender es por qué nuestros amigos en el oeste no entienden que estos no son tribunales imparciales y objetivos. Estos tribunales son políticos. Existe una campaña política contra Israel. Estos tribunales aún mantienen una apariencia de legitimidad donde todavía puedo entrevistarlos y me dicen que la Corte Internacional de Justicia ha aprobado sus acciones, a pesar de las circunstancias. Entonces alguien que se postulaba para primer ministro de un estado enemigo dijo ¿cómo? ¿Y qué? ¿Por qué debería preocuparme por eso? ¿Por qué finges que esta organización aún es legítima? Incluso después de que organizaciones como Reino Unido, Lawyers for Israel hicieron un trabajo fantástico al desglosar esas solicitudes de órdenes de arresto, mostrando cómo cada línea se basaba en una tergiversación de los hechos, pero mantienen este efecto de halo. El efecto halo es muy poderoso para convencer a las personas y continuar esta guerra informativa contra Israel. Es un efecto muy poderoso. Y vemos en general que las personas que se asocian como jueces o magistrados o expertos legales tienden a ser vistos como no políticos. Y a menudo, como hemos visto en este notable caso del presidente de Líbano, a menudo son explícitamente políticos y están pensando en sus objetivos políticos o, en el caso de Karim Khan, potencialmente su deseo de evitar acusaciones criminales. Uno de los desafíos que hemos visto es que las personas que a menudo hacen las acusaciones contra Israel son académicos, think tanks, activistas de la sociedad, comentaristas de medios que no tienen experiencia real y tampoco tienen responsabilidad real de proteger la vida de los civiles del terror. Si observas lo que las Fuerzas Armadas de las principales democracias realmente hacen, sus acciones, las acciones de Israel ciertamente están de acuerdo con lo que hacen y a menudo van más allá de lo que hacen. Entonces necesitas ver cómo estas Fuerzas Armadas, cómo declaran explícitamente que entienden e interpretan las convenciones internacionales a las que son parte. Veremos que sus enfoques son más realistas. ¿Por qué? Porque los terroristas conocen el derecho internacional y saben cómo trabajar con los medios internacionales, por lo que no quieren permitirlo. Saben cómo manipular el discurso internacional y están eligiendo explícitamente sus tácticas para usar este tipo de herramientas, usar el lenguaje del derecho internacional, la ayuda humanitaria, el discurso de los medios internacionales para hacer sus ataques más efectivos y defenderse, porque lo que es sucediendo detrás de escena. Aquí es que Hamás violará deliberadamente el derecho internacional para tratar de obtener las protecciones del derecho internacional, porque sabe que los guardianes. Lo que haga Israel será interpretado como una violación del derecho internacional. No existe ley internacional que impida que la gente diga, luchaste una guerra desde un hospital. Según las convenciones de Ginebra, Israel podría tener derecho a atacar. Sin importar las acciones de Israel, Hamás sabe que contará con el respaldo de estos supuestos guardianes neutrales. Absolutamente. Además, ¿cuál es la mejor manera de conseguir muchos seguidores en las redes sociales? Criticar a Israel. ¿Cuál es la mejor manera para un israelí? Mis redes sociales han estado estancadas últimamente. Quizás intentaré. Quizás funcione. Si eres un académico israelí que no ha tenido éxito en otros lugares y quieres avanzar académicamente en una institución europea, critica a Israel. Si eres un joven experto en leyes y quieres avanzar en el sistema judicial internacional, critica a Israel. Solo quiero dejar claro a nuestros oyentes, esto no es un consejo profesional. Esto no es intencional. No hagas esto en casa. Lamentablemente es cierto. Hay mucho dinero para esas actividades. Establecer una organización no gubernamental que busque arrestar y condenar a los israelíes es una forma relativamente fácil de recaudar fondos de gobiernos europeos y fundaciones. No es un mal negocio. ¿Qué hacemos con estas organizaciones que parecen estar completamente rotas y más allá de la reparación? Cuando eras un alto funcionario en el Ministerio de Asuntos Estratégicos, era Gilad Erdan en ese momento, ¿verdad? Así que Gilad Erdan luego se convirtió en el embajador de las Naciones Unidas. La semana pasada, en la cumbre de JNS en Jerusalén, dijo que la Organización de las Naciones Unidas debería disolverse. Ahora el objetivo sería persuadir a la administración Trump de dejar de financiar a Estados Unidos, cerrar la Organización de las Naciones Unidas como colapsó la Liga de Naciones y que algo mejor la reemplace. Las Naciones Unidas están podridas más allá de la reparación, necesitan ser cerradas y reemplazadas. ¿Qué opinas al respecto? La Organización de las Naciones Unidas fue establecida después de que la Liga de Naciones falló en promover la paz y la seguridad internacionales. Y claramente también está fallando en ese objetivo. ¿Y quién está pagando por esta enorme, corrupta y costosa burocracia? Estados Unidos aporta oficialmente alrededor del 24% del presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas, pero extraoficialmente probablemente esté más cerca del 30% al 40%.
alrededor de $19,000 millones al año. Ciertamente hay formas mucho mejores en las que los Estados Unidos pueden trabajar con sus aliados y socios democráticos para promover la paz y la democracia, para promover un orden mundial alineado con Occidente, para contrarrestar las actividades de actores hostiles, ya sean terroristas, ya sean países hostiles. Hay una forma mucho mejor para que América y sus aliados, Israel, países en Europa, países en Medio Oriente, que realmente favorecen la paz y la cooperación, trabajen juntos para lograr realmente los objetivos que se supone que la Organización de las Naciones Unidas debe lograr en lugar de pagar salarios a miles y miles de burócratas, que si están haciendo algo, a menudo es promover el desorden internacional y promover la seguridad internacional y blanquear los crímenes terroristas. La gente menciona que la Organización de las Naciones Unidas dijo esto o aquello, pero la realidad es que la Organización de las Naciones Unidas está compuesta en su mayoría por países no democráticos. Esta no es una liga de democracias, sino que incluye todas las dictaduras del mundo, algunas muy poderosas con puestos clave en varios comités. Desde nuestra perspectiva, es un desafío porque tiene un efecto de halo a su alrededor que es muy difícil de combatir, esa reputación que tiene, como si esto fuera, como dicen en hebreo, Torah Mishinai, como si fuera Moisés bajando del monte Sinaí. Asha, ha sido genial hablar contigo. ¿Cómo pueden las personas seguirte en redes sociales? Puedes seguir en X, en Fredman A o también en LinkedIn. Además, invito a todos a seguir al Instituto Miscav para la Seguridad Nacional. No es objetivo, pero creo que es el centro de política de seguridad nacional más influyente de Israel, muy sesgado, centrado en los temas clave como Gaza, Irán, expandir la paz y cooperación regional. Te insto a seguir al Instituto Miscav en redes sociales y en nuestro sitio web. Ha sido un gran placer. Ok, Asher Friedman, estamos terminando este podcast, ¿no? Con, ya sabes, brillantes avances que ahora tenemos la solución perfecta. Bueno, sí. Aparte de eso, ya sabes, espero que lo que la gente se lleve no sea que hemos llegado con alguna idea brillante de que conocemos el camino perfecto a seguir, sino que ayuden a entender mejor los dilemas imposibles y las complejidades que la sociedad israelí está navegando. Israel deberá tomar decisiones muy dramáticas. De acuerdo. No hay otra opción. Debes tomar decisiones, pero al menos debemos comprender el costo real para abordarlas con total claridad. Asha Friedman, gracias por acompañarme. Esto fue todo para este episodio de Estado de una Nación. Si disfrutas estos episodios, dale like, comparte con un amigo y suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Soy Alon Levy. Hasta la próxima. Si deseas patrocinar un episodio de este podcast, contacta conmigo, Elon A. Levy, en las redes sociales o con el podcast. Este episodio fue producido por Asher Westrop Evans, dirigido y editado por Benny Goldman. Soy Elon Levy, gracias por acompañarnos.